¿Qué tal? Hoy quiero hablar sobre la epistemología. Y la epistemología es esta área en la que reflexionamos cómo sabemos que sabemos. Podemos decir que sabemos algo. Yo sé que voy a llegar mañana a las 9 de la mañana a Guadalajara si tomo el camión a medianoche. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que sé? Hay que tener cuidado, como siempre digo, en que el uso de las palabras es muy amplio, el uso de las palabras es diverso y no necesariamente representa el hecho de que estemos usándolas desde un punto de vista científico o que estemos usándolas bajo una definición bien sopesada, bajo una definición clara. Muchas veces las utilizamos porque las palabras se comportan como herramientas de significación, o sea, están a la mano y tenemos convenciones sobre a qué le llamamos conocimiento o a qué le llamamos saber. Entonces, mucho cuidado, hay que distinguir siempre entre el lenguaje cotidiano o la manera coloquial, común, diaria, en la que usamos las palabras, y por el otro lado, cómo queremos definirlas como conceptos científicos para poder llegar a un acuerdo y para tener un claro discurso interpretativo, explicativo, descriptivo sobre el tema del que se trate. Gándara en primera instancia hace una distinción entre, digamos, tres componentes o tres criterios evaluativos del conocimiento, del modelo básico del conocimiento. El primero es la creencia, el segundo es la justificación y el tercero es la verdad. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que, yo lo estoy interpretando como una escala, pero que hay tres grandes componentes cuya relación puede representar a distintas maneras de ver el área epistemológica. ¿Cuál es la misión número 1 del área epistemológica? Es validar el conocimiento. ¿Validar para quién o para qué? Validar el conocimiento para el objeto de estudio y el marco investigativo que estoy utilizando. Validarlo para mí, validarlo para mi grupo de investigación, validarlo para el diálogo en el que estoy insertando mi análisis, mi artículo, mi proyecto, etc. Ahora, ¿qué es cada una de estas escalas o componentes? Para empezar, la creencia normalmente la equiparamos con la creencia religiosa o la creencia ideológica o la creencia, digamos, en sistemas simbólicos usados, por ejemplo, para explicar el origen del universo en culturas distintas a la nuestra. Le llamamos sus creencias, normalmente de manera más o menos despectiva, a los sistemas ideológicos y simbólicos de culturas que no son la nuestra y generalmente cuando nos referimos a culturas minoritarias, a culturas cuyo tamaño y cuyo dominio sobre el territorio y el aspecto geopolítico no es privilegiado como el nuestro, decimos sus creencias. La verdad es que nuestras creencias y sus creencias son igualmente creencias. ¿Qué es una creencia? Una creencia, en el fondo, es algo no comprobado. Es algo que yo no puedo experimentar. Es algo que los demás no pueden experimentar. Es algo que no es regular en el comportamiento o como causa de la experiencia directa. Es algo que no me consta ni le consta a nadie. Eso es una creencia. Hay que tener mucho cuidado con lo que Tom Campbell llama pseudoconocimiento. A veces estamos seguros de que sabemos algo. Por ejemplo, a veces yo les propongo, ¿están seguros de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol? Y me dicen, sí, claro, ¿no? Nadie a estas alturas estaría tan loco o cometería el absurdo de afirmar que es al revés, que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Sin embargo, si yo les mostrara una imagen para recordarles cuál es nuestra experiencia directa, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, pues podrían afirmar que desde su experiencia directa han visto a la Tierra girar alrededor del Sol. ¿En qué se basa ese supuesto conocimiento que los ayuda a concluir que es el Sol el centro del sistema solar?
que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Cuando vemos salir el Sol y meterse, girando alrededor de la Tierra, o por lo menos ordenándose en torno a la Tierra. ¿Cómo sabemos? En este caso, está claro que nos tenemos que montar en el conocimiento previo. Hay una especie de acto de fe. Hay una especie de acto de confianza con respecto a lo que la ciencia, que es más bien el conocimiento popular, coloreado de ciencia, como a veces dicen en los anuncios, científicamente comprobado. ¿Qué quiere decir eso? Nunca vamos a cuestionarlo con suficiente profundidad como para darnos cuenta si es nada más mercadotecnia o realmente tiene un buen protocolo de buenas prácticas científicas como para considerarlo, digamos, algo cercano a la verdad por la propiedad de su metodología. Entonces nunca vamos tan al fondo. Cuando vamos al fondo nos damos cuenta que muchas de las cosas que consideramos conocimiento no son más que pseudoconocimiento, es decir, cosas socialmente aceptadas con un prestigio que ya no sabemos de dónde vino, pero pues que todo el mundo piensa así, que la gente que se dice inteligente o educada piensa así, pues ha de ser cierto. Vamos a ver a lo largo de esta presentación que mucho es así. No estamos realmente todo el tiempo revisando el método, ni corroborando, ni recopilando nueva información para saber si nuestros puntos de vista son correctos o no. No podemos. Para eso están los científicos. Pero como personas de la calle, como personas de la vida, no podemos ser expertos en todas las áreas. Por lo tanto, normalmente tenemos que confiar en que cierto conocimiento tiene la calidad metodológica para poder confiar en él como conocimiento y no como pseudoconocimiento. Entonces, podemos convenir que creencia es todo aquello que no es parte de mi experiencia directa, que no lo veo, huelo, toco, oigo, gusto, y menos aún parte de la experiencia colectiva, pero que se entiende como algo cuyo estatus de realidad al menos es convencionalmente aceptado, o como decíamos del instrumentalismo, algo que sirve para entender otra cosa, o algo que sirve para entendernos a nosotros mismos, y se acepta como tal, como pensar en la mente, como pensar en la cultura, como pensar en el lenguaje, como pensar en la divinidad, en la eterna lucha del cielo y el infierno. Son cosas que los antropólogos llaman mitos creadores, que nos ayudan a entender o a, vamos a decirlo con sus palabras, me ayudan a creer que entiendo de qué está hecha la realidad. Una manera de aterrizar la definición de creencia y la definición, por lo tanto, de los otros dos componentes que nos propone Gándara es otra vez presentándoles ya de manera un poco más concisa la perspectiva, digamos, teórica, por decirlo de manera general, pero en realidad propiamente ontológica, que hemos estado manejando a lo largo de estos videos. Y aquí ya la puse con unas siglas, digamos, infer. El modelo infer. ¿Por qué? Bueno, es un juego porque infer en inglés es inferir y inferir es una operación que requiere basarse en los patrones percibidos de la experiencia directa para poder, digamos, hacer proyecciones hacia otros tiempos, otros lugares u otros niveles de abstracción, como hemos dicho, de las generalizaciones y las abstracciones explicativas. Infer conjunta a los términos información, fenómeno y realismo. ¿Por qué? Porque infer es un modelo fenomenológico, realista, y es monista en el sentido de que atribuye a una misma sustancia la realidad de todas las cosas, y esa sustancia es la información. Allá abajo pongo la cita que de alguna manera resume la perspectiva del modelo infer, que es: la experiencia es lo que parece ser, información percibida. Este modelo ya lo hemos revisado de alguna u otra manera, y lo que nos dice es que lo único real es la experiencia directa, que a partir de la experiencia directa hacemos generalizaciones y abstracciones explicativas para hablar de lo que no está pasando aquí y ahora,
o para explicar o tratar de explicar las razones no visibles del comportamiento de aquello que sí percibimos. Y como ya sabemos, la economía de todo buen modelo implica usar el mínimo de abstracciones explicativas para poder llegar a una caracterización de cuál sea el fenómeno en turno, de cuál sea el fenómeno que me está interesando pensar y discutir. Entonces, el principio que nos interesa es que la realidad es información, sobre todo como principio ontológico. Y esta visión de que la realidad es información es compartida por físicos como John Wheeler, como Edward Fredkin y como Tom Campbell. Estos físicos son parte de una más grande escuela o corriente de pensamiento conocida como la física digital, como la física de la simulación, como la física de la realidad virtual, que bueno, claro, tiene muchos sesgos, cada uno con variantes ligeramente distintas de este pensamiento. Está desde el pancomputacionalismo, están otros modelos que son propiamente idealismos monistas, están otros modelos que son más bien una versión del idealismo monista, pero estructurado alrededor de una metáfora computacional, es decir, en el fondo lo único que hay es la conciencia, pero la conciencia se manifiesta en información y por lo tanto la información es computacional o la información es computable, etcétera, etcétera. Cosas que son interesantes, pero que desde mi punto de vista no abonan a la practicidad del modelo como punto de referencia para comprender estos conceptos básicos del buen manejo, de la buena operación, de las buenas prácticas para hacer ciencia. Por lo tanto, me salto toda esta retórica filosófica y me voy directamente a estos tres elementos que componen el modelo: información, fenómeno y realismo, para poder distinguir entre estos tres componentes de la epistemología o del qué es saber cómo se sabe, que nos propone Gándara en el capítulo 5. Tenemos aquí entonces otra vez el huevo de la realidad. En la base, digamos, de todo está la realidad individual. Acuérdense que desde mi punto de vista la realidad colectiva, aquella realidad que es normalmente el objeto de la ciencia porque es la que se puede corroborar, es a la que se le pueden imponer criterios de verificación. La realidad compartida es un subconjunto de la realidad individual. ¿Por qué? Porque los sujetos están experimentando su propia perspectiva todo el tiempo. No hay nadie que vea desde los ojos de otra persona o que vea desde los ojos de un colectivo. Siempre vemos desde cada quien desde los ojos del individuo. Por tanto, el gran conjunto informativo está en extenso o es coextensivo con la realidad individual, mientras que el subconjunto de la realidad compartida es eso, existe como una zona minoritaria, como una zona acotada dentro de la gran realidad individual. Entonces hacemos una bola de concesiones para hablar de los distintos niveles del método, de los distintos niveles de la epistemología, de las generalizaciones de abstracciones explicativas. Hacemos un montón de concesiones. Como ya les había dicho, la primera concesión es objetivar la realidad. Es decir, ¿tienes tú dinero? Pues yo sí tengo. Híjole, pero creo que mis papás no tienen dinero. ¿A qué nos referimos con dinero? Dinero es una entidad hiperabstracta y sin embargo podemos hablar de él como si yo tuviera, tú tuvieras y él tuviera. No sé si en billetes, si en monedas, si en la cuenta de banco, si en acciones, si en otras formas, pero puedo decir si tengo o no tengo. Estoy abstrayendo un montón de posibilidades de acuerdo con la experiencia directa y sin embargo no me ofusco, no lo considero un problema. Eso es lo que realmente aporta esta generalización del lenguaje. Simplifica la gran diversidad, la gran explosión compleja que es pensar a la experiencia directa o tratar de meterla en un cajón categorial o tratar de modelarla.
Entonces, para seguir con estas concesiones, pues vamos a establecer 4 rasgos, 4 niveles en los que precisamente concedo al pensamiento científico, aún cuando me paro de manera honesta y de manera consistente sobre una definición concreta de realidad, que es la que propongo aquí desde el punto de vista del modelo Infer. Y estas 4 categorías son experiencia individual, experiencia colectiva, experiencia directa y experiencia indirecta. Utilizando estos 4 niveles, yo les voy a proponer una manera ordenada, una manera esquemáticamente clara de poder distinguir entre creencia, justificación y verdad, y que también considero que es útil para muchas otras zonas de la epistemología y de la metodología. No creo que le haga justicia a la realidad, no creo que sea infalible, es decir, que sea explicativamente adecuada en todos los contextos, pero creo que es útil. No lo tomen como una gran afirmación sobre cómo son las cosas, sino como un esquema útil, como un esquema para organizar ciertas diferencias, al menos entre estos componentes que estamos manejando ahora. Entonces, si concedemos que estos criterios somos los que vamos a usar, pues podemos hacer una tablita de este tipo. En esta tabla, como podemos ver, tenemos en la parte de arriba, este es el huevo de la realidad individual, nada más para recordarnos de qué estamos hablando. Y aquí tengo directa, indirecta y agregué imaginaria, es decir, la experiencia directa, la experiencia indirecta y la experiencia imaginaria. La experiencia imaginaria es la experiencia que no tengo, es la no experiencia. No son los sueños, no son las emociones, no son ni siquiera las alucinaciones. Esas categorías son experienciales. El individuo tiene esas experiencias. Y ya después podemos hablar de la metafísica o de la física o de la realidad de esas experiencias, pero no es el caso. Aquí estoy dividiendo de manera tajante entre experiencia directa e indirecta e imaginaria, cuando lo imaginario realmente no es una experiencia, es decir, es algo que el individuo está consciente de que no vivió, de que no sucedió. ¿Ok? Aun cuando uno puede estar convencido de que algo va a suceder en el futuro, si alguien me detiene y me dice, a ver, ¿pero estás seguro que va a suceder? Científicamente hablando, ¿es un hecho el futuro? Pues no, nunca lo será. Y en ese sentido siempre será imaginario, junto con el pasado. En esta primera columna, por otra parte, lo que tengo es el nivel individual y el nivel colectivo. El nivel colectivo es el que corresponde con la realidad compartida. Repito, esa realidad que dado que es relativamente estable, iba a decir estable, relativamente estable porque nada es absolutamente estable, todo está en una dinámica entrópica, en una dinámica de movimiento, de cambio, de transformación, pero hay cosas, insisto, como los lugares, los edificios, las montañas, las islas, la geografía, que no tiende a moverse tanto en la experiencia como para ser inasible. Si yo me dirijo hacia Cuba, no espero o no tengo miedo o no sospecho que cuando yo llegue Cuba no va a estar ahí. Sería extraordinariamente extraño que Cuba no estuviera ahí cuando yo llegara. Esas son experiencias estables. Acuérdense de todos modos que la realidad compartida es ya una concesión de la experiencia individual porque en realidad solo hay experiencia individual. La experiencia colectiva no existe, pero es una concesión que hacemos a estas cosas que desde cada uno de los puntos de vista de la experiencia individual resultan suficientemente estables como para que a través de una generalización lingüística se puedan nombrar como taza, como cuba, como mar, como cielo, y se puedan compartir. Aunque claro, siempre queda una zona de variación en cuanto a desde qué ángulo lo ve
Luis, desde qué ángulo lo ve Juan, desde qué ángulo lo ve María, ¿no? Aunque sea la misma estatua, aunque sea el mismo edificio. Habiendo entonces acordado en estas concesiones, pues yo aquí de manera relativamente arbitraria asigné números, y digo relativamente arbitraria porque en realidad asigné números pensando en su nivel de abstracción. ¿Qué quiere decir eso? El nivel en el que se separan de la experiencia directa. Por eso, esta parte individual directa, que es la experiencia directa, tiene el número 1. La parte individual indirecta tiene el número 2. La parte colectiva directa tiene el número 3. Aquí estamos en el nivel de la concesión que una serie de individuos hacen de su propia experiencia individual para llamar la experiencia colectiva. Este es el nivel en donde se empiezan a cometer los errores objetivistas y materialistas que hemos revisado en otros videos. Después tengo el punto número 4, que es el colectivo indirecto. ¿Qué es la parte indirecta? Me voy a detener aquí porque más adelante ya no me detendré en la parte indirecta. Lo indirecto, como ya lo hemos visto, ya lo he explicado en otras ocasiones, es aquello que no es directamente observable, pero cuyas manifestaciones sí son directamente observables. Ejemplo, la gravedad. La gravedad es una experiencia individual indirectamente hablando, es decir, sí, las cosas caen al suelo. La explicación o la abstracción explicativa de la gravedad es tan consistente que lo puedo considerar una experiencia indirecta. La intuición. ¿La intuición es regularmente certera? No. Varía mucho la certeza de la intuición. Sin embargo, con entrenamiento la intuición puede adquirir altos niveles de certeza. ¿Es experiencia directa? No, porque la intuición a veces trata de cosas que van a pasar, de cosas que no están aquí, de experiencias que la gente tiene en su propia experiencia individual. Es decir, la intuición de alguna manera sí tiende este puente entre las distintas experiencias individuales de las personas a nivel emocional y a nivel cognitivo en general. Eso es indirecto. En el número 5, entonces tengo la individual imaginaria, que es un poco menos abstracta que la colectiva imaginaria. Porque la colectiva imaginaria, pues de plano es una alucinación masiva. Digamos, si las alucinaciones imaginarias, individuales, ya son un salto con respecto a la realidad, que haya una alucinación o una creencia, por ejemplo, fincada en el colectivo, pues es todavía más abstracto, porque no pertenece ni siquiera a la individualidad de alguien, que ya sería un primer grado de cercanía incluso en el terreno de lo puramente imaginario o de lo irreal. Habiendo acordado entonces esta escala, podemos atribuir puntos en esta escala a cada uno de estos componentes que propone Gándara en su tesis de 2011. La creencia, entonces, está en el nivel de lo imaginario y tiene a su vez dos niveles. Puede ser una creencia individual o puede ser una creencia colectiva. En tanto tiene los valores 5 y 6, entonces la creencia no puede ser, o más bien, desde que yo tengo evidencia indirecta sobre la realidad de algo, ya puedo considerarlo verdadero conocimiento. El pseudoconocimiento, como decía en un principio, es estrictamente hablando cuando estoy convencido, alguien me convenció, lo creo porque supongo que hay evidencia en algún lugar, pero no la tengo, no la sé, no la conozco. No he verdaderamente leído el artículo o evaluado el trabajo que trata de probar o trata de argumentar a favor de la realidad de algo. Después tengo la justificación. La justificación tiene los niveles 3 y 4. ¿Por qué? Los 3 y 4 son los niveles de la realidad colectiva. Porque la justificación, a final de cuentas, siempre, la justificación en el terreno científico, por supuesto, siempre va a tener un dejo de colectividad. Porque justifico para dialogar, justifico para llamar a los otros a mi tren de pensamiento, como dicen en inglés. Justifico
para que dentro de esta conversación científica los demás se suban a mi bote y si quieren deriven de ahí nuevas investigaciones o encuentren verdades y también encuentren defectos en mis modos de investigación, en mis datos, en la manera en la que armé mi corpus. Pero es decir, es esa invitación a que, dado que articulo mis propias experiencias y mis propias versiones de la realidad con categorías generales mediante las cuales podemos integrarnos, podemos jugar juntos, es que se arma el diálogo científico. Pero por eso digo, siempre tiene un componente colectivo. En última instancia está la verdad, que desde el modelo Infer, desde este modelo que ya hemos discutido, pero que ahora nombré con esas siglas para hacerlo expositivamente más eficiente, la verdad es 1-2, es decir, la verdad está en el nivel de la experiencia individual directa o indirecta. Desde Infer, la única y verdadera realidad es la experiencia directa, y la experiencia directa es necesariamente individual. Entonces, ¿qué diablos es el conocimiento? O sea, ¿cómo se ubica el conocimiento con relación a esta escala que va de la creencia a la verdad, intermediando la justificación? Bueno, como dije en un principio, depende totalmente de cómo estoy utilizando la palabra conocimiento. Por ejemplo, está esa frase: para quien no conoce a Dios, cualquier piedra es un altar, indicando que quien no conoce a Dios, entonces adora a cualquier cosa, en lugar de adorar al único y verdadero adorable. Sin embargo, conocer a Dios no es conocimiento científico. Conocer a Dios es, si acaso, una interpretación de mi experiencia, una interpretación indirecta, en la cual veo o veo manifestarse los actos de una conciencia superior, o de una entidad que considero superior como Dios. Pero no es conocimiento en el sentido en el que lo estamos planteando nosotros, es una creencia. Entonces, la palabra conocimiento en esa frase en concreto es un equivalente de creencia. En otro ejemplo puedo decir: ¿ya conociste al Hijo de María? Sí, ya lo conocí. Y entonces es conocimiento directamente relacionado con la experiencia directa. Es conocimiento por saber, es conocimiento por haber tenido esa experiencia. Sin embargo, hay que recordar que el conocimiento científico no es un conocimiento individual. Debe ser un conocimiento colectivo, es decir, un conocimiento justificado o un conocimiento 3-4, como lo vimos en la escala que propuse. Para utilizar el lenguaje que estamos utilizando y la terminología que he propuesto hasta ahora, podemos decir que el conocimiento del que estamos hablando, el conocimiento de la ciencia, es conocimiento articulado de acuerdo con una justificación. Casi independientemente de mi noción de verdad, y ahora estoy siendo convencionalista o coherentista, ¿no? En el sentido de que mientras el discurso tenga coherencia es verdad. No, tampoco. Por eso el modelo Infer pone hincapié en que la única realidad es la experiencia directa. Pero casi independientemente de eso, consideraríamos aún aquellos que no creen en una verdad asequible, en una verdad accesible para la persona, como el idealismo y los antirrealismos, aún así podríamos coincidir en que bien justificado el conocimiento vale la pena como dato científico, como sustancia de la compartición y de la conversación de la ciencia. Jugando este juego terminológico, este juego de categorías que he propuesto, podemos entonces distinguir de manera un poco más efectiva entre 3 corrientes epistemológicas. Por un lado, el dogmatismo, que dice que hay una verdad absoluta y la verdad absoluta es la que él dice. Después, el escepticismo, que dice que por más que tratemos de justificar que la creencia es verdadera, es decir, que tendamos ese puente entre lo que creemos y la verdad, nunca llegaremos a la verdad, porque la verdad es inaccesible para nosotros. Eso es escepticismo. En tercer lugar, el relativismo dice que cualquier justificación está bien, porque el punto de vista de cualquier persona es igualmente valioso. Y lo cual suena muy bien. El problema es que el relativismo renuncia al diálogo científico.
El relativismo renuncia a que haya criterios comunes para poder crecer, desarrollarnos, evolucionar como raza, como comunidad. Y por lo tanto justifica cualquier comportamiento por ser culturalmente particular. Esta es una discusión que en antropología es muy interesante y muy importante aparte, pero que no me voy a detener en ella. Por lo tanto, podemos distinguir dogmatismo como C más J menos B más, porque el dogmatismo iguala la creencia con la verdad. Después, el escepticismo como C más J menos B menos, porque el escepticismo solo valida la creencia, mientras que la justificación nunca será suficiente y es cuestionable que la verdad exista. El relativismo, por otra parte, se puede caracterizar como C menos J más B menos, porque la justificación tiene todo el poder de validación. La justificación es más que suficiente, si no es que la creencia, digamos, como estamos hablando en términos científicos, no lo puse a nivel de la creencia, lo puse a nivel de la justificación. Es decir, si alguien llega y dice, todo esto desde el punto de vista relativista, si alguien llega y dice, no, para fulanita cultura está bien hacer tal porque responde a sus necesidades rituales, ya. Entonces es conocimiento válido, es conocimiento respetable o legitimado al mismo nivel que cualquier otro, nada más por esa justificación de una especie de coherentismo cultural. Entonces, estas corrientes epistemológicas, Gándara propone, se pueden sopesar, se pueden integrar, se pueden hacer, digamos, menos extremas, convergiendo en un racionalismo crítico. ¿Qué es el racionalismo crítico? El racionalismo crítico le da like tanto al escepticismo como al relativismo como al dogmatismo. Es decir, acepta el argumento escepticista de que tal vez la justificación nunca sea suficiente para llegar a la verdad. Y sin embargo dice, pero vale la pena que sigamos esforzándonos por las justificaciones científicas. Porque como dije antes, son el terreno en donde la experiencia individual se hace colectiva o concede a la colectividad para poder hablar de un mismo dominio de categorías y jugar sobre un mismo tablero. También le da like al relativismo en el sentido de que sí, tal vez en algún nivel hay que aceptar que todos nuestros puntos de vista son valiosos. Sin embargo, igual que con el escepticismo, es importante hacer el esfuerzo de articular el discurso en una lógica que podamos compartir entre todos, en un juego en donde cada uno tenga un justo lado del tablero, sin que haya, digamos, bloqueos para opinar, sin que haya prohibiciones en cuanto a la articulación de nuevos discursos y, por tanto, se rompa el diálogo. Sino, aun cuando reconozcamos la validez de todos los puntos de vista, acordemos que, por más que yo sea de una corriente A y el otro sea de una corriente B, en el tablero de ajedrez somos iguales, gracias a que hay un sistema común de generalizaciones y, en el caso del ajedrez, de reglas para poder interactuar. También le da like al dogmatismo porque acepta que muy probablemente de momento hay cosas que no conocemos, hay cosas que no podemos corroborar y que tenemos que utilizar como instrumentos conceptuales para darle sentido al modelo o darle sentido a la abstracción explicativa. Y sí, es cierto, a lo largo de la historia de la ciencia, las bacterias, los átomos, la misma gravedad, pues han sido nociones imaginarias hasta cierto punto, instrumentales, en el sentido de que existen porque ayudan a explicar las cosas, pero que no han sido corroboradas. Entonces, en este sentido, el dogmatismo tiene razón de que hay cosas que no podemos conocer y que, sin embargo, pueden ser esgrimidas como verdades, aunque, dice el racionalismo crítico, hay que reconocer que son verdades temporales, en espera de que haya una mejor justificación. Vamos a ver justamente esto, la cadena de la justificación. ¿Qué requiere que algo esté justificado? ¿O cuáles son las operaciones que hacemos normalmente para justificar las cosas?
Aquí tenemos tres posibilidades si nos imaginamos que tenemos un diálogo entre un científico y un escéptico. Y el científico le dice que las cosas caen al piso porque está la fuerza gravitacional. Y el escéptico pregunta, ¿pero cómo sabes que hay fuerza gravitacional? Y el científico responde, bueno, porque desde mi punto de vista, el comportamiento de las cosas está organizado por principios que pueden ser representados por una matemática abstracta o por principios físicos ya conocidos. Y el escéptico puede volver a preguntar, ¿pero cómo sabes que estos principios matemáticos abstractos pueden representar el comportamiento o las fuerzas que organizan el comportamiento de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera? Esta es una manera de representar la cadena de justificación frente a un escenario poco probable, es decir, ni hay el tiempo ni el protocolo académico permite que uno persiga tan ferozmente un argumento. Sin embargo, funciona porque a la hora de tratar de llevar las cosas a sus últimas consecuencias, pues ahí nos informamos de qué hay detrás, qué hay tras bambalinas, de toda esa integración, de toda esa articulación de justificaciones que, a final de cuentas, es lo que lleva la experiencia individual al terreno de la conversación científica. Entonces, frente a este escenario pueden suceder tres cosas. Uno, lo autoevidente. Lo autoevidente quiere decir que en algún momento el científico dirá, ¡ay, bueno! Las fuerzas matemáticas o las magnitudes de las fuerzas fundamentales que se representan matemáticamente, pues son las cosas que hay. Es lo que organiza el universo porque así es. No una respuesta dogmática, pero a veces necesaria. Entonces, esa autoevidencia es esa presunción de que alguno de los enunciados de la cadena de justificación eso ya no lo puedes cuestionar porque, digamos, es lo que es. A mí me interesa esta reflexión de lo autoevidente porque creo que es lo más común. Y no solo porque haya un criterio científico detrás de eso, un criterio ontológico que nos diga eso es lo que hay, sino porque a veces hasta resulta políticamente incorrecto cuestionarlo en ciertos contextos. Por ejemplo, si estoy en un congreso o estoy en una reunión de un proyecto de investigación, voy a hablar de mi área, la lingüística, y sigo yo una cadena de justificación hasta el punto en el que cuestiono al investigador, oye, pero ¿el lenguaje existe? Digamos que es una pregunta pertinente, es una pregunta inteligente, cuestionar al investigador sobre su visión ontológica del lenguaje. Sin embargo, en el círculo dado, en el contexto de la reunión con mis colegas, puede parecer políticamente incorrecto o puede parecer falta de sensibilidad en cuanto a lo que ahí se está haciendo, lo que ahí se está buscando, y hasta se puede tomar como una mala intención o una intención, digamos, destructiva con respecto a lo que se está tratando de construir. Y entonces no nos animamos a saltarnos ciertas trancas. Hasta hay protocolos y frases de esto que Gándara llama el currículum oculto, que dicen no, aquí todos vamos a dialogar, pero nadie se va a meter con el modelo teórico del otro. Y entonces, pues vas al diálogo, pero vas al diálogo con una mano amarrada, ¿no? No puedes realmente desarrollar la argumentación y abrir las posibilidades creativas de la generación del conocimiento. ¿Por qué? Pues porque ya te pusieron trabas, porque ya tacharon de políticamente incorrecto, de prácticas, digamos, no educadas en ciertos contextos, llevar la cadena de la justificación demasiado lejos. En segundo lugar, la posibilidad de que la cadena de la justificación llegue a un punto circular. Es decir, que yo le pregunte al físico cómo sabe que estas fuerzas fundamentales expresables de manera matemática son realmente lo que está organizando el comportamiento de las cosas, y él me diga, bueno, porque las cosas están manifestando esa fuerza fundamental. Es como decir, ¿cómo sabes que es la gravedad lo que hace caer las cosas?
Tú me dices, bueno, porque las cosas se caen gracias a la gravedad. Ese es un argumento circular. Y normalmente lo detectamos y lo consideramos una mala práctica explicativa, una mala práctica epistemológica, cuando la circularidad está muy cerca de la superficie, muy cerca del argumento principal. Pero si rascamos, a veces la cadena de la justificación tiene circularidad en un nivel que tal vez no consideramos importante, que sería importante tal vez en un diálogo filosófico o en una reflexión sobre la filosofía de la ciencia, pero que no consideramos importante para el tema en particular y sobre todo para el tema en el contexto en particular. Que insisto, puede ser un coloquio en donde tengo 20 minutos de exposición y 10 de preguntas y pues no me voy a robar el tiempo de los demás tratando de llevar esa cadena de justificación a sus últimas consecuencias, aunque considere que en el fondo hay circularidad. En tercer lugar, la posibilidad es que se vuelva infinito, como esa escena famosa y repetida, a veces en la realidad para algunos, de un niño preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿No? No toques eso, te vas a quemar. ¿Por qué? Pues porque está caliente. ¿Por qué? Pues porque lo calentó tu mamá. ¿Por qué? Pues porque se iba a hacer un té. ¿Por qué? Pues porque ya tomaste en la mañana, etcétera, 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 etcétera. Por último, me gustaría platicarles de otro tipo de estrategias argumentativas que no tienen que ver específicamente con la cadena de la justificación, sino que son modus operandi, son vicios que alguna vez seguimos nosotros como científicos en las discusiones, en los proyectos de investigación, en los congresos, hasta en los diálogos que se establecen con los dictaminadores de artículos, capítulos de libros y libros, y que considero que en la medida en la que los pongamos en la mesa, podemos mejorar en el trato de este diálogo y de este discurso que construimos juntos y no caer tan fácilmente en estas distintas figuras de la retórica científica. En primer lugar está lo que se conoce en inglés como el whataboutism, es decir, que yo estoy discutiendo algo, por ejemplo, la realidad del lenguaje, y alguien me dice, sí, el lenguaje es real. Yo le pregunto, ¿cómo sabes? Y me dice, bueno, pero ¿qué hay acerca de las propiedades de construcción cultural y de integración social del lenguaje? ¿A poco no el lenguaje es importante para eso? Y yo digo, pero si no estamos discutiendo la importancia del lenguaje, estamos discutiendo su ontología. Entonces, ese whataboutism o ese ¿qué hay de? Lo único que hace es saltar hacia otros niveles del tema discutido o del objeto de la discusión para tal vez no distraer, tal vez la intención no es distraer, pero la intención es tratar de defender el valor de aquello que se está desintegrando, que se está cuestionando, que se está poniendo en tela de juicio a partir de, por ejemplo, en este caso, su función o su papel en la vida social y cultural de las personas y de las comunidades del mundo. Entonces, este whataboutism es precisamente eso. Lo que hace es saltar de un nivel a otro, lo cual es argumentativamente incorrecto. Porque si estoy cuestionando el nivel ontológico, no puedo defender la realidad de algo saltándome al nivel de lo social. Cuando en el nivel de lo social, sí, el lenguaje está operando, pero no porque sea algo real. O en los términos en los que lo hemos manejado en otros videos, no porque sea algo de una realidad independiente del sujeto. En segundo lugar está la estrategia que voy a nombrar la del tablero de ajedrez. Y esto es muy típico de los modelos formales, de los modelos matemáticos. Cuando alguien está tratando de cuestionar la realidad de una entidad teórica, de una entidad conceptual que estoy manejando en mi investigación, volvamos a lo del lenguaje, y yo digo, bueno, pero ¿cuál es la realidad de una palabra? Y me dicen, bueno, mira, en el modelo que yo estoy manejando, la palabra es fundamental. La palabra es el punto de partida para darle sentido al lenguaje. ¿Me contestó? No. ¿Qué es lo que me dijo? Me dijo, en este tablero, así se mueve el alfil. Es una especie de dogmatismo formalista, el del tablero de ajedrez. Cuando en una discusión, la persona que estoy yo cuestionando
aun cuando esté cuestionando yo de buena manera, con justicia, con pertinencia contextual, la persona se sale por la tangente diciendo, pues es que el modelo lo exige. Nunca lo dicen así, o no siempre se dice así, sería demasiado cínico, pero sí se dice eso con otras palabras, como diciendo, no, en este modelo, la palabra, como entidad ontológicamente real, es un primitivo para poder hacer el análisis. Y ya. Adiós a la discusión de la realidad de la palabra. Lo mismo con los átomos, lo mismo con los niveles o dimensiones de la teoría de cuerdas, lo mismo con, por ejemplo, la entidad país, ¿no? En ciertas mediciones, en ciertos estudios de, por ejemplo, macroeconomía, yo puedo cuestionar la categoría país como una categoría descriptivamente y explicativamente pertinente. Y alguien me puede decir, no, es que mi modelo econométrico necesita la variable país. Y ya, se acabó el juego, gracias a la estrategia del tablero de ajedrez. Por último, está la estrategia que yo denomino la pared de humo. Y es la típica respuesta de un investigador o investigadora en un contexto de diálogo científico que manda o justifica o legitima su afirmación mandándola a un estudio que no es accesible en ese momento. Podría ser como, en lugar del tablero de ajedrez, podría ser salirse del tablero o, como he dicho, poner una pared de humo. Entonces, a mí me ha pasado que estoy en algún congreso o estoy discutiendo con colegas y cuestiono a una persona sobre su afirmación en la descripción de una lengua o en la descripción de una cultura o en la descripción de algún sistema de comunicación en particular. Yo le digo, oye, ¿pero de verdad es así? Y la respuesta es sí, fulanito trabajo ya probó. O sí, estos autores ya probaron que así es. Y en realidad, otra vez, es una estrategia que argumentativamente debería ser juzgada como no pertinente para el contexto. No es justo que alguien esgrima un artículo particular o esgrima un trabajo en particular para evitar la discusión de momento, aunque tal vez la respuesta podría ser, híjole, no tenemos mucho tiempo, pero con gusto la seguimos en otro momento. Eso sería más inteligente que decir, no, fulanitos autores ya lo probaron. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado que luego voy a esos autores y no probaron nada. Es decir, o lo probaron dentro del tablero de ajedrez, es decir, utilizando la estrategia del tablero de ajedrez. Lo probaron en los términos del modelo que esa persona que me lanzó ese artículo como prueba última de la legitimidad de su argumento es el modelo que esa persona comparte. Entonces, digamos, se vuelve la estrategia de la nube de humo en la estrategia del tablero de ajedrez, aun cuando uno haya ido a la fuente que supuestamente era la respuesta última a la curiosidad de cómo se justifica la pertinencia descriptiva o explicativa de la explicación que sea o del concepto del que estemos hablando. Casi es como decir, está en la Biblia, ¿no? Ese es, digamos, es la última pared de humo y ahí estamos hablando de un verdadero dogmatismo. No estoy diciendo que esta persona que me dijo que el artículo lo comprobaba sea dogmática. Lo que estoy diciendo es que en el contexto se parece a algo dogmático porque evita la discusión esgrimiendo o poniendo de frente a una autoridad que yo desconozco, a una autoridad supuesta, a una autoridad pretendida que al parecer ya tuvo la última palabra sobre algo. Bueno, pues me parece que esto es lo que tengo que decir sobre el tema de momento. Como siempre, establezcamos un diálogo, reavivémoslo cada vez que haga falta y sigamos hablando de estos interesantes puntos que hacen que haya mayor claridad en nuestro pensamiento, en nuestro diálogo y en nuestro desempeño en el área científica que nos toque. Muchas gracias por su escucha y muchas gracias también por todas las inquietudes que tengan. Recuerden que no hay pregunta tonta, hay preguntas honestas. Hasta luego.